Deberíamos ser pacientes, sencillos como paloma, pero astutos como serpiente. Y lastimosamente a veces nosotros nos queremos dejar avasallar, pero nosotros tenemos una autoridad que el Señor nos ha dado especialmente a cada uno de nosotros, y a veces tenemos que hacer uso de nuestra autoridad. Amén. Y más, la mentira se confronta con la verdad. Amén. Y a verdad nos llamó Cristo. Hoy vamos a predicar acerca de Primera de Samuel. Busquen en su Biblia Primera de Samuel, el capítulo 22. Hay una palabra muy bonita, hay una historia muy interesante aquí en Primera de Samuel 22. Y va al lugar, porque aparte de esta historia, hay una historia que también voy a tocar en medio de la prédica, y es de estos tres jóvenes hebreos que los trajeron a Babilonia, y inclusive le cambiaron el nombre que Jehová le había dado a esos jóvenes en un acto de injusticia, y todavía fueron más allá y los llevaron a un lugar donde había un horno, pero ellos se mantuvieron en su verdad. Aleluya. Y más adelante, no estoy expoliando la prédica, vamos a ver qué pasa con estos jóvenes. En Primera de Samuel, como les dije, el capítulo 22 es un capítulo que habla acerca del famoso rey David. Una de las tantas cosas que le pasaron a través de su vida, que muchos de ustedes quizás tienen conocimiento de lo que pasa en este momento, pero es interesante lo que Dios nos va a enseñar hoy acerca de esta historia tan conocida. Yo le puse de título de mendigo a millonario, porque no es que David era un mendigo, no, pero tampoco estaba en una posición económica muy grata. Cuando el Señor lo llama, dice que era pastor de ovejas. Amén. Y de ahí llegó a ser rey de Israel. Así que es como si alguien tiene una carretilla de vender chicha, empanada, y después de estar vendiendo chicha y empanada, termina siendo el presidente de Panamá. Por eso el título de mendigo a millonario. ¿Ok? No es que él era un mendigo, sino haciendo solamente una ilustración, así como a grosso modo, de lo que pasó con el rey David. Y lo que pasó con el rey David, hermano mío, también puede pasar con cualquiera de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor en Primera de Samuel 22, o primero, porque es un libro, el primer libro de Samuel 22. ¿Todos lo tienen? Amén. Gloria al Señor. La palabra del Señor, vamos a pedirle al Señor que sea una palabra de bendición para nuestra vida. Vamos a orar antes de leer. Padre Santo, en esta hora, Padre bueno, que esta palabra que vamos a compartir en esta mañana sea una palabra, Señor, atinada a nuestros corazones. Señor, atinada a nuestras necesidades. Padre bueno, que caiga en buena tierra y que traiga y lleve fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Amén y amén. Capítulo 22 del primer libro de Samuel dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego
que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Aleluya. Puede sentarse, amado hermano. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Esta es una historia realmente, quizás una de las historias mías favoritas, porque yo me familiarizo. ¿Sabe por qué? Yo no sé cuántos de los que estamos aquí en algún momento han tenido deudas que tú sientes que no sabes cómo vas a salir a flote de ellas, o en algún momento de tu vida has sentido amargura de espíritu, aflicción de espíritu por X o Y motivo. A mí me ha pasado amargura de espíritu. Y esta historia es tan interesante, amado hermano, como David es guiado por el Señor a ese lugar. Adulam, una cueva. Habían problemas circunstanciales. Las circunstancias lo llevan a un lugar donde él jamás pensó que iba a llegar. Porque nada más días atrás, semanas atrás quizás, él estaba gozándose, comiendo en el palacio del rey. Y este gran rey David, que todavía no era rey, y había derrotado al gigante Goliat. Entonces nos acordamos de eso. Ahora está huyendo, ahora es prófugo. Está en un punto donde él le dice al rey de Moab: quédate con mi papá y mi mamá hasta que yo sepa qué Dios hará de mí. Y hay veces, iglesia, que nosotros estamos en situaciones en las cuales miramos a derecha, a izquierda, perdón, a derecha, miramos al frente y atrás y no vemos a nadie. Y miramos entonces hacia dónde, hacia los montes, hacia el Señor, y le decimos al Señor: Señor, ahora ¿qué tú harás de mí? ¿Qué tú harás con mi situación? ¿Qué harás tú con mi vida? ¿Qué harás tú con lo que me pasa en este momento? Y quedas a expensa, quedas a la expectativa de un de repente y una respuesta de nuestro Señor. Ahora bien, para abrir un poco el contexto de lo que está pasando en este momento, en esta situación con David. David, días atrás, estaba sentadito en la mesa del rey. Días atrás le traían manjares. Días atrás era un héroe para Israel. Era un héroe nacional. Ese que mató al gigante Goliat, que en un momento tenía la cabeza de Goliat en su mano. Ahora ese rey, ese caudillo, ahora está huyendo porque Saúl, lleno de envidia, lleno de maldad, lo quiere matar, lleno de toda clase de sentimientos negativos hacia David. Ahora lo quiere matar, procuraba matar a David. Y aquí entras en un panorama de lo que es la vida real. A veces tú te haces sueños en tu mente, y a veces tú dices que estás en una posición selecta o en una posición donde tú eres intocable, pero nadie es intocable. Dios permite muchas ocasiones que llegue la necesidad, que llegue la enfermedad, que llegue el problema, que llegue el desasosiego a tu vida, para darte y demostrarte que el único al cual tú tienes que confiar y el único que te puede dar una respuesta y poner tu esperanza y tu fe es en el Señor. David estaba gozando de una fama, popularidad en ese momento, de la hazaña que él había hecho. Derrotó a Goliat y Dios lo tenía preparado para ser rey de Israel. Estuvo la oportunidad de vivir en el palacio, el Señor enseñándole, aprendiendo cómo viven los reyes, porque ese era su destino final.
Pero Dios, en su propósito, quería formarle un carácter todavía aún mayor del que él tenía. Aunque él era un hombre valiente, él era un hombre que había aprendido a adorar. Así que agarraba el arpa del Señor y la presencia de Dios bajaba en esos momentos de adoración. Usted se imagina, es como ahorita que estamos adorando al Señor y bajó la presencia del Señor. ¡Qué gloria más tremenda! Pero él estaba gozando de esa popularidad del momento. Pero eso se acabó en un abrir y cerrar de ojos. Repentinamente entra un espíritu malo dentro de Saúl y ya no lo veía como un ministro suyo, lo veía como un enemigo del trono. Terrible. Y a veces, cuando le estás sirviendo al Señor, llega el momento de que Dios quiere probar tu carácter en Él. Que si tu carácter es realmente para servirle única y exclusivamente al Señor, y Dios te estremece a veces los cimientos de tu zona de confort, de tu zona de comodidad, y te lleva a confrontarte con la necesidad en cualquier área de tu vida. Por eso le decía que este pasaje para mí es algo vívido, porque en algún momento de mi vida he tenido necesidades. He tenido que fortalecer mi carácter de tal manera de hacer las cosas obediente y en rectitud al Señor. Pero todo tiene un propósito en Él, en el Señor. Nada es casualidad. Cuando llega la calamidad a tu vida y toca la puerta de tu casa o de tu vida, no hay casualidades. Nosotros, los hijos de Dios, no vivimos tirando una moneda al aire para ver si sale cara o sello. O vivimos pensando en la suerte, o vivimos pensando en que voy a comprar un billetito de lotería y me voy a ganar $1 millón y voy a ser millonario de la noche a la mañana. Nosotros sabemos quién es el dueño del oro y de la plata. Nosotros sabemos quién es nuestro Jehová Jireh, quién es nuestro sustentador, el que es el verdadero dueño del oro y la plata. Y es por esto, iglesia, que a veces cuando nos vienen y tocan a la puerta la necesidad, el Señor lo que está buscando es que tú no te apoyes en tus habilidades o en lo que tú crees en tu mentalidad, sino que te formatees tu mente y te establezcas y tu carácter en el Señor, el que te va a sacar adelante por medio de su poder y su Santo Espíritu. Y en menos de lo que canta un gallo, el rey David se convierte en un hombre buscado por las autoridades. Porque el rey no quería meterlo preso, el rey quería matarlo. Ya David no podía regresar al lugar donde Dios lo había ya de antemano dicho que iba a ser rey. Ya no podía regresar al palacio, ya no podía regresar donde estaba el pueblo que clamaba y decía Saúl hirió a 2,000 y David a los 10,000. Ya no podía regresar. Estaba prófugo, huyendo, escapando por su vida. Y quizás lo que más le dolía a David es que ya no tenía esa oportunidad de conversar y hablar con su profeta amado Samuel. Ya no tenía la oportunidad ni el acceso de poder estar con su amigo del alma, su mejor amigo llamado Jonatán. No podía. Ya no podía ir a la casa a glorificar el nombre del Señor. Estaba huyendo. Y quedó poco a poco cercado y quedando solo en medio de la nada y buscando la dirección de Dios para lo que le estaba pasando. Y yo quiero que usted entienda lo que el Señor le está hablando hoy a usted. Repentinamente todas las puertas se le cerraron a David. No tenía para dónde correr ni para dónde mirar. No tenía para dónde ir. Pero estaba esperando una respuesta de Dios. Aleluya. Y esa respuesta fue un lugar llamado la cueva de Adulam. Quizás no era el mejor lugar ante sus ojos, ni era lo que él estaba esperando. Pero todo
lo llevaba y lo ubicaba que era el lugar donde él tenía que estar, y que esa era la respuesta que Dios le había dado. Lugar de refugio, Adulam, lugar de refugio. Y yo me imagino que cuando él llega a este lugar, él pensaba, bueno, aquí quizás es donde yo voy a terminar mis últimos días, aquí estará mi final. Estos son los últimos días que yo viviré aquí en esta tierra. Pero yo vengo a decirte, aleluya, que ese lugar no era su último día, no era su último lugar de morada. Aleluya, que ese lugar solamente era un momento donde él iba a ser procesado por Dios. Iba a ser un inicio en su vida, iba a ser un comienzo para su vida, para el gran David. Yo te voy a decir algo, iglesia. Esa cueva de Adulam estaba cerca de donde él había triunfado sobre el gigante Goliat y le había cortado la cabeza. Es más, los historiadores dicen que él salía de la cueva de Adulam y allá abajo del complejo deportivo él veía el lugar donde él había sido el gran famoso, el gran David, el victorioso. Y él decía, yo me imagino, yo era el victorioso y ahora estoy aquí con este grupo de casi 400 hombres endeudados, con amargura de espíritu, afligidos de espíritu. Dice la palabra que todos los que estaban en esa cueva o se hallaban en esa cueva estaban en amargura de espíritu. Los 400 estaban llenos de amargura de espíritu. Tú te imaginas, tú dices, llegué a este lugar. Ahí no había risa, ahí nadie estaba reído. Ahí todo el mundo estaba con amargura, con caras agrias, caras feas de lo que estaban viviendo. Pero ese lugar no era el final. La cueva de Adulam se convirtió en casa de refugio y se convierte en el lugar donde él iba a ser llevado, aleluya, a hacer la voluntad del Señor. Y cuando tú haces la voluntad del Señor, hay respuesta de Dios para tu vida. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Mira, quizás David no quería entrar en esa cueva al principio, pero las circunstancias lo metieron en esa cueva. Pero esas circunstancias estaban guiadas por Dios. Y cuando él estaba metido ahí, entendió que había un propósito de Dios, que él estuviera ahí. Yo te vengo a decir, iglesia, que aquí hay personas que quizás estarán pasando o están metidos en una situación dura que te da la vida, pero esas situaciones que a veces tú no entiendes en el momento. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pero por algo el Señor te tiene en esa situación y te permite llegar a esa situación tan dura para que tú, aleluya, empieces a entender que hay un propósito. Y cada vez que pasa un día y otro día, tu estatura de varón perfecto, el propósito de Dios va a ser, aleluya, dado en ti y lo alcanzarás. Solamente Adulam es el lugar de tu comienzo, es el lugar de tu restauración, es el principio de tu nuevo ministerio en el Señor para el Rey. Paralelamente a esta historia del rey David, en otro tiempo mencioné una historia que todos conocemos, todos los que estamos aquí la hemos escuchado, acerca de Daniel y sus 3 amigos. Esos amigos de Daniel, que por no adorar a una imagen hecha por Nabucodonosor, fueron echados a un horno de fuego. Y te quiero hablar de estos jóvenes llamados Ananías, Misael y Azarías. Esos eran sus nombres hebreos y le fueron cambiados sus nombres en Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos jóvenes sabían cuál era su identidad en el Señor, estaban claritos, y por tener el carácter, que es lo que estoy hablando, el carácter que Dios nos forma siendo hombres de Dios y mujeres de Dios, y por mantenerse en su postura como hijos de Dios y no inclinarse ni adorar a esa imagen de Nabucodonosor, sino poner a Dios primero, le fueron cambiando sus nombres que Dios le había dado. A Ananías, a Sadrach, a Misael le metieron el nombre de
de Mesac, nombres babilónicos, y a Azarías le mintieron a Abed-nego, le cambiaron su nombre. Y eso es lo que busca Satanás, cambiarte el nombre, cambiar tu identidad. Por eso tú tienes que estar clarito que cuando tú estás en los caminos del Señor, Él te puso un nombre nuevo. Mío eres, dice el Señor. Amén. Y le pusieron nombres que tenían significados. Uno significaba orden de Acú, otro significaba, mira, Azarías, por ejemplo, significaba Jehová es mi ayuda. Fue alterado para ponerle Abed-nego, que significaba siervo de Nabú, puro nombre de deidades babilónicas y dioses paganos. Pero ellos no perdieron su identidad a pesar de que le cambiaron sus nombres. Y eso es lo que busca Satanás, cambiando la identidad, cambiarte la identidad. Y lo que ellos significaban en Dios, nadie se lo pudo quitar, porque mantuvieron su carácter. Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. El dominio propio es parte del carácter de un hombre de Dios. Amén. Hay un principio y hay un fin en Adulam. El hombre viene cansado, trabajado y cargado, y el Señor lo hace descansar. En Adulam, aleluya, es donde tú vienes enfermo y tú vas a salir sano. En Adulam, donde te llaman mentiroso y tú sales siendo un hombre veraz. En Adulam es donde te dicen cualquier cosa negativa, pero tú dices no. El Señor dice lo que Él dice de mí, lo que Él dice que yo soy es lo que yo soy. Es en Adulam, aleluya, donde tú vienes endeudado y sales libre de deuda. Es donde tu carácter es cambiado. Es en Adulam. Tú llegas derrotado y sales victorioso. Es en Adulam, aleluya, donde el poder de Dios se mueve a través de su Santo Espíritu en la situación que estás pasando. Yo te estoy hablando acerca del cambio de mente y de actitud que tenemos que tener. La palabra es clara. Como pasó con esos jóvenes israelitas en Babilonia, ese rey llamado Nabucodonosor le cambia su nombre, pero ellos se mantuvieron, aleluya, en el carácter, en la posición que Dios le había puesto. Y ellos se entendieron, así como David en Adulam. También estos jóvenes entendieron que hay un propósito, que hay un objetivo en el Señor. Cada vez que tú pasas por tentaciones, cada vez que tú pasas por pruebas, donde Satanás te quiere cambiar el nombre, aleluya, y decirte que eres un perdedor y un fracasado y un bueno para nada. Es en Adulam donde el Señor te dice, no, tú no eres un fracasado, tú eres mi hijo, tú eres hecho a mi imagen y semejanza. Eres comprado a precio de sangre. Es en Adulam donde estos 4 jóvenes entraron a un horno de fuego. Estos 3 jóvenes, ellos eran príncipes en medio de su pueblo y pasaron su Adulam en un horno de fuego. Y es donde ellos cambian y pasan un proceso. Y ellos dicen, yo no me voy a contaminar con la comida ofrecida a los ídolos. Yo no me voy a contaminar en nuestros días con el mundo, con la mundanalidad. Es necesario que nosotros, aleluya, entendamos que es necesario que tú seas realmente guardado para Dios, separado para Dios. Porque cuando tú te guardas para Dios y te mantienes en este lugar llamado Adulam, el Señor te saca de cualquier prueba, de cualquier tentación, de cualquier necesidad, de cualquier falencia que tú tengas. Estos 3 jóvenes salen de ese horno de fuego en Adulam. Ese era su Adulam en ese momento. Pero dice la Biblia que cuando lo lanzan a ese horno de fuego, dice que hasta los hombres que lo iban a llevar, que eran fuertes y robustos, cayeron muertos. Pero cuando ellos caen, aleluya, a ese horno de fuego, me glorifico en el Señor, le doy gracias al Señor. Dice que había un 4.º hombre en ese horno de fuego, aleluya. Significa que tú nunca estás solo, nunca estás solo. No te dejes engañar de Satanás pensando que tú estás solo en medio de la travesía y la prueba. Nunca estás solo.
El rey David sale del anonimato detrás de las ovejas. Como yo dije, era pastor de ovejas. Quizás no era la mejor posición, la mejor empleo en ese momento, ni era la mejor pagada. No tenía riqueza. Era un simple pastor de ovejas. Y de su padre, ni siquiera de él, eran de su padre. ¿Qué significa esto, amado hermano? Que este hombre sale del anonimato y termina después que mata a ese Goliat, termina en el palacio del rey, termina siendo y sentándose en el rey, termina siendo el esposo de la hija del rey. Pero un día el rey vio y le entró la soberbia que él traía poco a poco, el rey David, el rey Saúl, y no podía entender ahora cómo este pastorcito de oveja ahora está sentado comiendo conmigo a la misma mesa y está a poco de ser rey. Y quiso inclusive romper la amistad que tenía David con Jonatán. Y David entiende que era el momento de salir huyendo. Cuando en ocasiones el mismo rey Saúl le pedía a David que viniera y tocara el arpa para que el espíritu malo que llegaba a atormentarlo se fuera de él. Inclusive en una ocasión le tiró una lanza a David porque quería acabarlo, matarlo. Y fue tremendo. Todas estas cosas lo llevan al final a una cueva llamada la cueva de Adulam. A David. Es tremendo cómo el Señor lo lleva. La vida te lleva en altas y bajas, y al llevar te lleva a un lugar para formar el carácter. ¿Está entendiendo esto, hermano? Es necesario que cuando tú llegues a la cueva de Adulam, tú permitas que el Espíritu de Dios ministre tu vida en ese momento. Es otra vida, es otra temporada cuando tú sales de esa cueva de Adulam. Saúl en una ocasión le desnuda el corazón a Jonatán, a su hijo, y le dice: tú me entiendes que si yo no mato a David, tú no vas a llegar a ser rey. Porque Jonatán intercedía por David, su amigo, porque tenía una hermandad con David tremenda. Jonatán no estaba pensando en ser rey ni en posición, estaba pensando en amor, que era lo que hoy en día falta dentro de nuestras congregaciones cristianas: el amor de ver a tu hermano como a ti mismo, como dice la palabra de Dios. Porque no hay nadie que tenga más error que nosotros mismos. La Biblia lo dice. Cánsate de ver la paja del ojo de tu hermano y empieza a ver la viga H, no deja viga normal, H que hay en tu ojo. Es necesario. A veces nos convertimos en piedra de tropiezo para nuestros hermanos. Así que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos caer a alguno de nuestros pequeños, porque nos estamos metiendo con el mismo Dios. Tremendo. David saliendo y llega a la cueva de Adulam, que ya leímos. Esta cueva donde había un pocotón de hombres, 400 hombres. Pero Dios estaba formando el carácter de David. Y al igual que esos tres jóvenes que en Babilonia fueron cambiados sus nombres a nombres babilónicos y paganos, lo que es lo que quiere el diablo. Lo que él diga de ti no es lo que Dios dice de ti. Y estos jóvenes tenían un carácter firme y una mente sana que fue inquebrantable. Gloria a Dios. Lo que te quiero decir en esta mañana, iglesia amada, es que aunque tú estés en la cueva de refugio, en la cueva de Adulam, donde tú estés atravesando el horno de fuego como estos tres jóvenes, donde quiera que tú estés y te mantengas en ese carácter y la obediencia al Señor, el Señor, aleluya, te sacará de ese lugar, de ese atolladero, de ese quebrantamiento de espíritu, de esa amargura de espíritu, de esas deudas, de esas enfermedades. Porque dice la Biblia, no dice Glenn, cuando estos hombres fueron echados a ese horno de fuego, aleluya, ese cuarto hombre llegó, aleluya. Ese cuarto hombre llegó. Era el mismo Jesús. Era una teofanía. Jesús apareciéndose en el Antiguo Testamento. Aleluya. Qué preciosa palabra. Los mismos babilónicos que los tiraron cayeron muertos. Aleluya. Eso te dice mucho, iglesia. A veces nosotros tenemos enemigos ocultos que ni sabemos.
Aleluya. Pero nosotros tenemos al cuarto hombre en nuestra vida, el cuarto hombre en nuestros corazones. Aleluya. Si va a aplaudir, mi amado, si va a aplaudir, el Señor quiere con Dios. No importa que estés atravesando, nunca vas a estar solo. Esos jóvenes lo entendieron, que con una mente sana e inquebrantable. Así lo entendió el rey David, que en esa cueva de Adulán había un propósito para el cual él había llegado ahí. Él no estaba solo, ahí estaba el Señor. Y esos jóvenes entendieron que tampoco estaban solos y salieron victoriosos. Y después que salen de ese horno, Nabucodonosor dijo: hay que obedecer al Dios de estos jóvenes. Aleluya. Y usted sabe la historia, todos los que fraguaron en contra de ellos fueron muertos. Ahora te digo algo más interesante. También pasó que estos 400 endeudados, contritos de espíritu, con la autoestima quizás baja, estos 400 hombres en esa cueva Adulán, cuando llega el rey David, estos son los mismos hombres que salieron de esa cueva. Dice la Biblia que estos 400 hombres iban y conquistaban naciones. Dice que al final estos mismos 400 hombres eran los hombres de confianza de David. Llegaron a estar en el palacio junto a David. Aleluya. Tomando posesión de lo que ya Dios le había dado. Iglesia de Jesús. Son dos historias diferentes en tiempo, pero al final convergen en lo mismo. Hombres de carácter, hombres que no se tuercen, hombres que no se entregan a las pasiones, hombres con dominio propio, hombres que entraron a situaciones duras. A uno iban a ser muertos a fuego lento, a fuego grande. El otro iba a morir prácticamente si lo agarraba a Saúl. Pero ellos no se quedaron tirados. Ay, pobrecito, ay, me van a tirar el horno de fuego. Y el otro David: ay, pobrecito, ahora que me meto en esta cuevita y aquí voy a morir con este poco de inadaptados sociales. No. Ambas situaciones tuvieron un carácter y tuvieron que hacer un cambio de mentalidad. Y no se quedaron en el cambio de mentalidad. Dice que el rey David también cambió de actitud. Y cuando él sale a conquistar naciones, cuando él sale con estos hombres, estos 400 hombres, el mismo Dios le fue cambiando su mente. Y no solo su mente, su actitud. Por eso no me da la gana, amado hermano, que nosotros que tenemos tiempo en el camino del Señor, o meses en el camino del Señor, y queremos mantener la misma postura de siempre, tenemos que tener un cambio de mentalidad. Recibiste al Señor en tu mente, pero a veces no hay un cambio de actitud en nuestros corazones. Tienen que ir a la par. Y tú dices: no, que yo me muevo así, este es mi carácter y que me tienen que querer así, porque yo soy así. Qué equivocado estamos. Cuando el Espíritu de Dios llega a la vida de un corazón, le cambia la mente. También nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo que cambie nuestra actitud. El Espíritu Santo quiere que nosotros cambiemos, pero te da la opción a ti, para que tú le permitas a Él la obra completa. No una obra a medio palo o mediocre. Así que es necesario, iglesia, que cambiemos de mente y de actitud. Es necesario que las limitaciones que tenemos o los problemas que llegan a nuestra vida, aleluya, no nos limitemos a eso. Cambiemos nuestra mente y nuestra actitud, y nuestro carácter será perfeccionado. Eso es lo que busca el Señor, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Se escucha difícil, pero sí es alcanzable. Hoy el Adulán que tú estés viviendo te está diciendo, el Señor te dice: no te preocupes, yo te tengo ahí. Solo cambia tu mente. Olvídate del pasado, olvídate del que te hizo mal, olvídate de las cosas mal que te han hecho en el camino, olvídate quién te traicionó en esta vida, olvídate de lo que dice la gente. El mundo dice. Y trataron de cambiarle, y le cambiaron los nombres a estos jóvenes hebreos a nombres de deidades paganas, babilónicas. Pero ese cambio de nombre nunca definió quiénes eran ellos, su carácter en el Señor. Si hoy la gente te dice: tú no echas para adelante, tú estás perdiendo tu tiempo en esa iglesia, tú no has hecho nada, tú eres fracasado en el amor, no tienes pareja, te divorciaste, quién sabe tantas cosas que pueden llegar a tu mente. Yo te digo hoy de parte de Dios: cambia de mente y cambia de actitud, porque aunque tú
tú estés, aleluya, en Adulam. El Adulam es el final de tu vida. El Adulam es el principio para lo que el Señor va a hacer con nosotros y contigo de aquí en adelante. Siempre y cuando tú tengas ese cambio de actitud, ese cambio de mentalidad, y todo se lo entreguemos al Espíritu de Dios. Todo. Hoy la iglesia tiene la gran oportunidad de escuchar un mensaje de amor, un mensaje de oportunidad, un mensaje que no importa lo que el diablo quiera decir de ti, Dios, tú sabes lo que Dios dice de ti. No importa si te quieren cambiar el nombre a papanatas, a bueno para nada, a bobo. No importa lo que te quieran decir, porque cuando tú sales de esta prueba y de esta cueva de Adulam al Señor, el Señor te cambia el nombre, te pone un nombre nuevo. No temas, yo te redimí, yo te puse nombre nuevo. Mío eres, iglesia. Quédate con eso en tu corazón, en tu mente. El Señor nos lleva a Adulam para darnos la victoria. Gloria al Señor. Vive el Rey por siempre.